ver y oír perfectamente. Si es así, por favor, podéis ya comentar si me oís, si me escucháis bien, antes de iniciar, ¿de acuerdo? Os lo agradezco. Como os decía, os doy la bienvenida a todos. Gracias por estar aquí conectados para compartir esta información con vosotros. Yo soy Ana, soy responsable de la Learning Office de ECC Author y espero que este contenido os sea de provecho. Os voy a recordar la agenda. Hablaremos de ejercicios, de cómo sacarles partidos en nuestros cursos. Comentaremos la mecánica y la edición de los ejercicios que tenemos en ECC Author como propuesta y también hablaremos de cómo combinarlos con otros interactivos para que, bueno, saquéis el máximo provecho de todos ellos. Así que, si os parece, ya veo que me confirmáis que todo se oye bien. Vamos a empezar. Así que la gran pregunta es esta, que es ¿cómo podemos facilitar el aprendizaje? Es el reto al que nos enfrentamos constantemente, ¿de acuerdo? Seguro que tenéis mucho contenido para compartir con vuestra audiencia, pero no se trata de presentar el contenido sin más, ¿no? Queremos que haya un aprendizaje, que se interioricen los conceptos, los contenidos, que se adquieran y que se mejoren habilidades, que luego tendrán un impacto en el puesto de trabajo de aquellas personas que completan el curso. Y por ende, lógicamente, en la organización al final y en sus resultados. Así que también se trata de que nuestros participantes sean activos, ¿no? Tú quieres que reflexionen, que analicen, que pongan en práctica todo lo nuevo. Entonces, ¿cómo podemos conseguirlo? Esta sería la gran pregunta. Aquí es donde empezamos a hablar de los ejercicios, ¿de acuerdo? Es verdad que podemos aplicar una gran cantidad de variedad de diferentes interactivos, pero sí que los ejercicios serán fundamentales para conseguir que los participantes del curso tomen conciencia verdadera de qué es lo que están aprendiendo y que sean ellos quienes realmente repitan estas actividades para poder afianzar sus conocimientos. Por eso hablamos de actividades de refuerzo, lógicamente, hasta que consigan dominar la materia que les presentamos. Buscamos que tengan un mayor compromiso con su formación y les damos a la vez una sensación de autonomía y de control sobre aquello que están aprendiendo. Estos ejercicios de refuerzo los podemos editar de una forma realmente muy sencilla y ahora lo veremos, ¿de acuerdo? Vamos a comentar primero cuáles son. Es posible que los que nosotros os proponemos ya los conozcáis, si no, ahora iremos un poquito paso a paso a repasarlos, ¿vale? Tienen diferentes aplicaciones y los podemos utilizar a lo largo del curso en diferentes puntos. No sé si se os ocurre alguna aplicación más allá de, bueno, pues de practicar, ¿no? En fin, podríamos incluir un ejercicio al principio del curso como un diagnóstico, ¿de acuerdo? Un análisis para que el propio alumno, el propio participante pueda autoevaluar su conocimiento, lógicamente, en ese momento. Puede ser un termómetro. Esta información se puede quedar ahí o nosotros podemos proponerle al alumno, en base al resultado que obtenga en ese ejercicio, si le conviene avanzar al tema X, al módulo tal. Por ejemplo, conseguiremos así personalizar la formación de acuerdo con las necesidades que el participante nota en ese momento. Es una forma muy sencilla de conseguirlo. También puedes conseguir con eso que con presentar el ejercicio al principio del curso que se enganchen desde el primer momento, ¿verdad? ¿Por qué? Porque puedes proponer un desafío, puedes proponer un reto a ver qué sabe o a demostrarle que quizá lo que sabe no es tan así, ¿no? De eso se trataría. Obviamente también los podemos usar a lo largo del curso en diferentes puntos, sobre todo en aquellos cursos que sean muy largos y muy densos, porque al final con un ejercicio o con un juego también conseguiremos dar un poquito de aire,
¿no? Si se nos estaba yendo la atención a otro sitio, conseguiremos reenfocar al alumno y centrarlo en aquello que es importante. También dentro del propio curso los puedes utilizar a lo mejor para cerrar apartados, como resumen, como recapitulación, en lugar de simplemente presentar un listado, por ejemplo, o un breve texto. Pues un ejercicio, ¿por qué no? También, por otro lado, estas actividades de refuerzo, que pueden ser, ya os digo, un resumen o una introducción, podemos utilizarla para presentar contenido nuevo. Es decir, no siempre tienen por qué servir para repasar algo que ya hemos presentado. ¿Qué conseguimos? Otra vez, atención. Si estamos viendo algo que es nuevo, que se nos escapa, presentado de esta forma, que es algo más entretenida y lógicamente participativa, porque hay que estar ahí pendiente, probablemente nos resultará más, ¿cómo te lo diría? Más motivador, ¿no? Ese es el punto, esa es nuestra eterna búsqueda a la hora de generar formación, contenidos interesantes. En fin, nos alejamos un poco del texto plano y acortamos distancia con el participante para que deje de ser pues, un receptor de aquello que le queramos contar. Así que vamos a repasar un poco cada ejercicio que os proponemos y podréis ver qué mecánica tienen y cómo los podríamos aplicar de las formas que os he comentado antes o seguramente, según voy hablando, se os ocurran más. ¿Por qué no? Así que vamos con ello. El primero de la lista va a ser el completar. Este, bueno, es un viejo conocido, ¿verdad? ¿De qué se trata? Se trata de presentar un texto en el que podemos ofrecer, como en este caso, opciones, ¿vale? Pero ya os explicaré que no solamente tenemos este modo de ofrecer opciones, sino que además podemos activar un modo diferente en el que el alumno tiene que rellenar el texto. ¿Para qué podemos usar este ejercicio de completar? Bueno, ya lo veis aquí. Se trata de recordar conceptos a través de un contexto. Nosotros ya estamos facilitando ese ejercicio de asociación y de memoria. Recordad una cosa muy importante, que es que nosotros lo que queremos conseguir es que se produzca aprendizaje. Importante, el aprendizaje, ¿cuándo se produce? Cuando revisitamos aquel conocimiento que se nos ha presentado, ¿verdad? Tenemos que activarlo, tenemos que ponerlo en marcha y tenemos que hacer ese ejercicio de recordar. Es verdad que hoy en día ya se sabe que nosotros construimos conocimiento en base a revisitar recuerdos, ir añadiendo, reformando, si no, olvidamos. Y esta es una muy buena manera que todos conocemos, todos hemos hecho algún ejercicio de rellenar huecos. Entonces, aquí el dinamismo, ¿dónde está? En las opciones, que además nos van a ayudar a establecer el grado de dificultad. Obviamente, como os decía antes, si nosotros obligamos a los participantes a rellenar un texto, será bastante más difícil de lo que es hacerlo a partir de opciones, ¿verdad? Luego, además de el completar, tenemos el ABC. Si por ABC no os queda muy claro a qué me refiero, seguro que todos habéis hecho algún ejercicio como este, en el que se nos plantea una pregunta y tenemos pues dos opciones o más posibles opciones, ¿vale? Es un clásico, todos lo hemos hecho. Puede ser más complicado o menos complicado, lógicamente, en base al tipo de pregunta que planteemos, al tipo de opciones que demos de respuesta. ¿Para qué nos puede servir? Puede servir para que el participante contraste si realmente ha comprendido lo que se le ha presentado, ¿verdad? Y desde luego, como os decía antes, puede ser muy útil para desafiar los conocimientos que el que se presenta al curso cree que tiene, ¿verdad? Voy a seguir avanzando, así los vemos todos y luego vemos cómo los podemos editar, la mecánica de la edición de los ejercicios. En este agrupar, lo veréis, tenemos dos opciones, un enunciado que arrastraremos para ver si es la opción correcta.
¿Qué pasa aquí? Es muy interesante este ejercicio porque es realmente útil a la hora de consumir formación, consumir contenidos en dispositivos móviles, porque este movimiento que yo estoy haciendo ahora mismo con un ratón de arrastrar, lo haríamos con el dedo, y eso al final es algo que estamos muy habituados a hacer, ¿no? Sería una cosa muy natural, muy sencilla y muy rápida. ¿Verdad que algunas veces consumir formación nos da un poquito de pereza y este tipo de ejercicios da más dinamismo a ese proceso de aprender, ¿vale? ¿Qué más tenemos? Emparejar. Os lo enseño brevemente. Tendremos dos grupos. En este caso tenemos imágenes y tenemos texto. Pueden ser dos imágenes, o sea, dos grupos con imágenes o con texto, ¿de acuerdo? Entonces, os doy un ejemplo de correcto para que lo veáis y uno de incorrecto. Vale, este sería el efecto. Y vuelvo aquí a la portada, perdón, del ejercicio. Aquí, ¿qué es lo que conseguimos? Enganchar la parte más visual. Los ejercicios anteriores tenían mucho de texto quizá, en cambio relacionamos imágenes. Nos puede servir infinitos usos, pero por ejemplo, si hablamos de producto, si estamos formando un equipo de venta, podemos presentar producto y características clave que nos pueden ayudar a coger la información más rápida, ¿no? Estamos ayudando quizá a memorizar, a revisitar aquello que hemos aprendido, como os comentaba antes, que es el fin de los ejercicios en general, ¿verdad? Luego tenemos el ordenar, que es un ejercicio que ha estado disponible desde hace muy poco, que sobre todo nos sirve para analizar y entender procesos, procedimientos, ¿de acuerdo? Aquí estamos hablando de procesos cognitivos de orden superior, es algo más complejo. Poder ordenar un proceso a lo mejor lleva más pensamiento que simplemente pues, unir conceptos, ¿no? Como imagen y texto. En este ejemplo estamos explicando cómo preparar un frappé, un café helado, pero desde luego podéis pensar en muchos procesos que se os pueden venir a la mente en los que necesitáis que esté muy claro cuáles son los pasos a seguir, ¿vale? Os lo hago aquí rápido y mal para que veáis cómo se ve, ¿de acuerdo? Como os decía, os voy a presentar más ejemplos, pero antes de avanzar más por este lado, me gustaría que visitáramos el editor para que os pueda explicar parte de lo que había en la agenda de hoy, que es la mecánica, la edición de cada uno de estos ejercicios. Me voy a parar en cada slide y lo veremos juntos, ¿vale? Como veis aquí, tengo el slide de completar, tengo completar aquí. En un slide de 2 celdas, el completar está aquí. Vamos a pinchar para ver lo que nos encontramos en los ejercicios, ¿vale? Como siempre, a la hora de crear vuestro ejercicio veréis que tenéis aquí la ayuda por si necesitáis revisarlo, ¿vale? Si yo pincho aquí, me encontraré una explicación de lo que es el ejercicio completar y además un ejemplo que podéis probar desde aquí, además de un pequeño vídeo que os ayudará. Todo esto os ayudará a editar, que ya es súper sencillo, pero por si acaso tenéis más ayuda. Entonces, podremos poner un fondo, que será la portada, ¿vale? De la imagen. Os lo enseño un poco así para que os hagáis una idea. Podemos añadir una descripción, que aquí no tengo ninguna, ¿vale? Y aquí veis dónde se vería, ¿vale? Además, aquí es donde elegimos el modo de respuesta. Antes os comentaba que en este completar tengo el combo activado, que es para cada posible respuesta que hay, para cada hueco, perdón, a completar, yo veré todas las posibles respuestas que salen de aquí, de estas frases entre corchetes. Así es como marco en mi texto cuál es la respuesta a completar por parte del alumno. Si elijo texto, veréis lo que pasa. No tengo opciones. Tengo que rellenar y si me equivoco,
se me marcará en rojo. Hasta que no lo tenga bien no podré avanzar. Por eso os decía que es bastante más complejo para el alumno, bastante más difícil de realizar. Además de poder añadir el texto que quiero que mis participantes completen, tengo la posibilidad de añadir una imagen de acompañamiento que siempre puede ilustrar o ayudar o dar una pista, etcétera, ¿vale? Tened en cuenta que para cualquier ejercicio que hagáis, elegiréis en la maquetación del slide cómo queréis que se vea. Es decir, que aquí podéis completar, en este caso, pues una explicación del ejercicio. Podréis tener las instrucciones más ampliamente explicadas, por ejemplo, si os hiciera falta. ¿Vale? Voy a seguir avanzando y os comento más detalles. En este caso del ABC, a la hora de editar, veremos algo muy similar. Ya sabemos que primero podemos elegir temas de portada, podemos añadir una descripción y podemos añadir un modo de respuesta. ¿Vale? En este caso, simple o multi. ¿Qué quiere decir esto? Está seleccionado el simple porque solamente hay una respuesta correcta, como veréis aquí, ¿vale? Pero yo puedo decidir que quiero que sea multi. Entonces, ¿qué es lo que vería? Si tengo varias, voy a añadir una tercera, ¿vale? Puedo decidir que hay 2 respuestas correctas. Esto es muy interesante en algunos casos que se os pueden presentar en los que necesitéis que haya varias posibles respuestas correctas. ¿Por qué no? ¿Vale? ¿Esto significa que en todas las preguntas tenéis que tener varias respuestas correctas? No, solamente las que os hagan falta. ¿Vale? En este caso, además, por cada respuesta podéis añadir un feedback para respuestas acertadas o incorrectas, o sea, negativo o positivo, ¿de acuerdo? ¿Qué va en el feedback? Lo que queráis. Esto es muy importante. Podéis dar mensajes de ánimo, ¿vale? Me ha salido una diéresis, lo corrijo. O podéis dar una pista. ¿Vale? Por ejemplo, dependiendo de cuán difícil, cuán fácil lo queréis poner, cuánto queréis ayudar, cuánto no, cuánto queréis animar. Desde luego aquí quedará definido muy bien el tono de vuestro programa formativo, de vuestro curso en particular. Voy a seguir avanzando, que me entretengo, con agrupar. Disculpadme un momento. Entonces, en el agrupar, os decía, tenemos categorías, vamos agrupando. Este lo voy a completar así rápidamente, sin ton ni son, solo para que veáis qué pasa al final del ejercicio. En todos los ejercicios veréis esta pantalla al completarlo, que me indica las respuestas correctas sobre el total que yo he tenido en mi primer intento. Si le doy a esta flecha, lo vuelvo a intentar. Eso es importante, todos los ejercicios tienen intentos ilimitados en el espíritu del propio ejercicio, que es la práctica, el repetir todas las veces como sea necesario y el hecho de que se trata de una autoevaluación formativa. Intentamos que avancéis en ese caso, que vuestros participantes avancen de forma autónoma y que puedan revisitar el contenido tantas veces como sea necesario. En el caso del ejercicio agrupar, y ahora me meto en la edición de este en particular, aparte de los puntos en común con los otros ejercicios, en lugar de ir a definir preguntas y respuestas, voy a definir mis 2 grupos de respuesta. Entonces, pondré un título al grupo y asociaré a este grupo todos los enunciados, todas las respuestas que yo necesite, simplemente añadiendo un más. Aquí meteré mi texto de respuesta, ¿vale? No se me ocurre ahora qué poner, pero como estamos con Antártida, me viene a la mente ballenas pensando en el mar, por ejemplo, ¿vale? Y aquí tendré mis opciones de edición habituales, que ya conoceréis si sois familiares con Easy Author. Si no, tranquilos, que no os costará casi nada. Vale, entonces yo creo que con esto queda ya un poco claro cómo funciona el agrupar. De todas formas, recordad que al final de la presentación podremos compartir dudas, preguntas y respuestas
y si queréis que repita algo, podemos volver a ello, ¿de acuerdo? Vale, pues ahora vamos a seguir con el ejercicio emparejar. Es muy similar en cuanto a que hay grupos, pero funciona de una forma diferente. ¿Os acordáis, no? Es un poco esta la apariencia. Entonces, mismo portada, descripción. En este caso, podremos elegir el título de cada uno de los grupos que vamos a relacionar y luego editaremos las parejas. Tenemos aquí un pequeño mensaje que nos dirá si tenemos un número suficiente de parejas como para que tenga sentido, que sea divertido poder relacionar las diferentes tarjetas y editaremos de par en par. Para cada tarjeta, sea del grupo A o del grupo B, lo que tendremos es la posibilidad de añadir una imagen o un color o un fondo. Lo veis que lo estoy cambiando, ¿verdad? Estoy cambiando esta de aquí, estoy editando esta. ¿Vale? Y aparte de esto podremos añadir un texto en esta parte, ¿vale? Lo voy a poner aquí sobre un color para que lo veáis. Y podemos decidir el estilo del texto, ¿de acuerdo? Y el color del texto también. Entonces, en este caso, pues está en blanco el texto, lo dejo degradado, por ejemplo. Y con esto ya os hacéis una idea perfectamente de lo fácil que es editarlo, también porque según hemos ido avanzando de ejercicio en ejercicio habéis visto que hay cosas que se repiten. Así que con aprender uno, aprendemos todos. El último, el ordenar, que es lo que veréis aquí. Veréis lo siguiente. Tendremos el enunciado que va en la parte superior, debajo de la imagen de acompañamiento que podemos añadir o no. Y luego las respuestas. En este caso nosotros vamos a introducir las respuestas en el orden que será el orden correcto a la hora de resolver el ejercicio. Y ya está. Así de fácil, ¿vale? Con esto ya tenemos los ejercicios mecánica y los que tenemos disponibles cubiertos. Recordad que hemos hablado que tienen usos muy diferentes que podemos aprovechar. Y ahora sí voy a pasar a mostraros algunos ejemplos, porque lo que nos quedará por comentar además es cómo podemos combinarlos con otros interactivos, por ejemplo, para conseguir un mayor efecto, para aprovecharlos y daros una idea de todas las posibilidades que tienen, lógicamente. Entonces, os enseño, por ejemplo, aquí. Este es un ejercicio de completar, lo veréis enseguida, combinado también con un texto que veréis aquí. Aquí lo que hemos introducido son las instrucciones, ¿vale? Y veréis que este está con texto, ¿vale? Entonces, aquí lo que tendríamos que introducir es pues la respuesta correcta, ¿vale? En este caso, tendremos que averiguar cuál sería y hasta que no la tengamos todas bien, no podremos avanzar, ¿de acuerdo? Os enseño otro. Aquí veremos el verdadero o falso. Disculpad, me interrumpo porque tengo un pelín de tos. En este caso, damos las instrucciones de hay un texto que hay que leer antes de completar el ejercicio, que es este que vemos aquí. A partir de ahí, vamos al ejercicio y lo completamos. ¿Qué es lo que habéis visto? El ejercicio toma el total del slide porque aquí ocupa una celda solamente, pero necesitamos que se amplíe, con lo cual ya no están viendo el texto, sino que solamente tienen el ejercicio para completar. Un poquito más difícil, ¿de acuerdo? ¿Qué tenemos además? En este caso, veréis un ABC que tiene
modo multi, es decir, hay más de una respuesta que puede ser correcta. ¿Vale? Y como veis, hay un feedback que se enseña al acertar en este caso. Si respondo algo incorrecto, por ejemplo, veo que tengo un feedback que me anima a repetir y además me han salido las respuestas que no he marcado con signo de interrogación. Esto quiere decir que hay más respuestas correctas. ¿De acuerdo? Avanzo otro poco. Veremos otro. Aquí hay un ejemplo en el que no solamente tenemos el ejercicio, que es un match, sino que podemos añadir un audio que nos ayude a poder completar el ejercicio que proponemos. ¿Vale? ¿Qué más tenemos? En este ejercicio de agrupar, la temática es la comida, es diferente simplemente para que si alguno no tenía muy claro de qué iba este ejercicio, yo creo que con esto queda bastante claro, ¿no? Se trata de clasificar. Luego os enseño otro ABC, también con un audio en este caso. ¿Vale? Lo presentamos de esta forma. Veis que aquí en realidad hay 3 celdas, ¿no? En una tenemos un texto, podremos aquí añadir una explicación. Aquí sí que tenemos el audio y luego sí que viene el ejercicio, ¿vale? Y además, mientras hacemos el ejercicio podemos estar pinchando el audio y pausándolo, por ejemplo. ¿Vale? Ya os digo, dependiendo de lo complicado o lo fácil que lo queréis poner, elegís vosotros la manera de que funcione. Ojo aquí, lo que estoy presentando ya no es realmente un ejercicio de los que os he propuesto antes, sino que el ejercicio en general es bastante más complejo, tiene bastantes más fases. Una fase introductoria en que damos información, porque se trata de un roleplay con personajes. Damos eso, la guía, la instrucción de cómo se va a poder jugar. Y luego lo que hay es audios. Y no solamente eso, podemos introducir escenas enlazadas. Esto lo hemos comentado en otro webinar. Si queréis que comentemos algo de esto al respecto, ya me lo guardo para la parte de preguntas y respuestas, ¿vale? Con esto lo que quiero decir es que tenemos ejercicios que proponemos y otros que podéis crear vosotros a través de los interactivos. Otra propuesta que os quería enseñar es, aquí tenemos, por ejemplo, el de ordenar, el arrange, que está aquí, ¿vale? Combinado con un enlace, con un recurso, en este caso, de YouTube. Podría haber un embebido de algún recurso interno, otro vídeo cargado, lógicamente, ¿vale? Y aquí está el ejercicio complementario. Es otra disposición de celdas, en este caso también hay 3. Una con el vídeo, otra con el ejercicio y otra con un texto, con, en este caso, el título, ¿de acuerdo? Os enseño todo esto solamente para generar algunas ideas, que seguro que ya tenéis muchas. Recordad que en todos los ejercicios tenéis los resultados al final. En algunos casos, como hemos visto, podréis añadir el feedback positivo o negativo, dar pistas, por ejemplo, porque al final lo que queremos es que los participantes, los alumnos, den con las respuestas adecuadas y aprendan. También podemos utilizarlos para indicarles que hay X punto que debería repasar, indicarles dónde pueden encontrar esa información también. Ya os digo, combinarlo con un audio, con un podcast, con un vídeo, con un enlace, con una diapositiva, con un documento descargable, por ejemplo. Podemos enseñar en un primer slide un vídeo y a continuación viene el ejercicio. Recordad que podéis utilizar, jugar con las celdas y de vuestro slide para añadir allí todos los recursos que consideréis sean útiles para que el ejercicio brille más y sea más interesante. En fin, ya llegados a este punto, a mí lo que me gustaría saber es, por un lado, lo que estáis pensando y las dudas que se os van generando. A ver, voy a ir mirando aquí
algunas cosas que me habías comentado. No sé, Cristina, antes no te había leído, Cristina, que me decías que no podías verlo. Espero que hayas podido ver la presentación al final. Y nos comentáis también que os interesa la grabación de este webinar. Lo tenemos presente, ¿de acuerdo? En todo caso, tomamos nota de quiénes son las personas interesadas, ¿vale? Ahora, antes de ir cerrando esta presentación, vale, vamos a pensar un poquito entre todos, repasamos entonces cuáles son los beneficios de los ejercicios en una formación, en un curso. Primero y principal, la práctica. Ya os comentaba antes, una cosa es leer un contenido, que se nos presente una información, que se nos presente un conocimiento, y otra muy diferente es adquirirlo y que se convierta en una habilidad, en una actitud y que tenga un impacto en nuestro puesto de trabajo. Esto se consigue con la práctica, con revisitar cuestiones que se nos han presentado. Luego, ofrecemos autonomía a la hora de el propio participante, el propio alumno, querrá saber si ha aprendido o no. Al final, intentamos que la responsabilidad y el compromiso de ese aprendizaje esté en el propio participante del curso. Luego, factor sorpresa. A lo mejor tenéis un estilo, una forma de presentar el contenido en los sucesivos cursos que va alineado con vuestra imagen, con vuestras premisas de marca, pero aún así, aunque un curso estructurado siempre de la misma forma puede ser agradable a la hora de que sabemos a qué vamos, sabemos dónde encontrar lo que buscamos, se puede hacer un poco repetitivo como inconveniente. Entonces, la contrapartida, podemos utilizar ejercicios presentados de formas distintas en diferentes puntos para dar ese punto de sorpresa y captar atención. Finalmente, todo esto va a repercutir en la motivación, que como siempre decimos, es una de las cosas que más nos preocupa, ¿verdad? Para conseguir el éxito en nuestro programa formativo. Si todo lo sumamos, al final conseguiremos alumnos motivados, contentos y que ven que aprenden gracias a los ejercicios, en este caso. ¿Vale? Entonces, a partir de ahora voy a ir cerrando esta presentación. Os voy a pedir, antes que nada, que completéis una pequeñísima encuesta que os pongo ahora y luego preguntas y respuestas, si os parece, ¿vale? Aquí os la presento. Os doy unos minutillos, así me dais un momento para beber un poquito de agua y luego comentamos todas las preguntas y las dudas que tengáis. Os voy dejando otro minuto para que termine de responder. Ya veréis que hay preguntas que podéis saltar, podéis contestar lo que queráis. Y desde luego, si hay alguna formación que os interese en particular, por favor, proponedla. Ese sería el momento. Así que, en nada, preguntas y respuestas, ¿vale?
Vale, pues con vuestro permiso voy a ir cerrando la encuesta y abro momento de preguntas y respuestas, ¿de acuerdo? Así que, vale, pues comentaban por aquí. Vale. Paola. Vale. Un segundo, que voy a intentar compartiroslo. Vale. Decía Paola que si en el ejercicio emparejar hay un límite de parejas. Sí, hay un límite de parejas, no puedes poner infinitas parejas, pero sí que es verdad que puedes poner suficientes. A lo mejor 10, si no me equivoco, puedes poner perfectamente. Ten en cuenta que el límite está en que sean perfectamente visibles, que sea interesante ver las imágenes, ver el texto, simplemente. Un mínimo también, porque al final, para que la posible combinación entre parejas tenga sentido, también lo hará. Verás que tenéis ahí ese pequeño chivato que te dice si tienes un número suficiente ya de parejas para poder avanzar. Luego me comentaba aquí José González que sí, que si hay, perdón, que creo que estaba con la respuesta anterior, vale. Sí, esto, José González, perdona, que si estos ejemplos se pueden usar, los que te presentaba yo, vamos a ver, en todas las plantillas de estilo de CC Author tienes ejemplos. Para todas las plantillas tienes ejemplos diferentes que van como vinculados a la temática. Así que sí, los puedes aprovechar y también encontrarás ejemplos en nuestro portal de ayuda que también puedes aprovechar, ¿de acuerdo? Eso no es ningún problema. Vale, sigo avanzando. Por aquí. Paula, también. Dentro de los ejercicios propuestos hay una manera de editar el tipo de fuente y tamaño. En realidad no. En cuanto a los campos de preguntas y de respuestas, no es texto enriquecido, ¿de acuerdo? Pero sí que es verdad que la fuente y el tamaño están pensados para que en tu slide se vean, se lean perfectamente. ¿De acuerdo? Igualmente está previsto que en algunos de los campos sí que se permita texto enriquecido para poder hacer estos pequeños cambios, ¿de acuerdo? Luego, ¿qué más me preguntáis por aquí? Eva, ¿que dónde te apuntas para que mandes la grabación? Mira, me queda registrado aquí. Eva, si tienes interés, ya lo contamos desde aquí. Esto es algo que tendría que consultar, no te lo puedo decir ahora mismo, pero lo tengo presente. ¿De acuerdo? Vale. No sé si tenéis alguna pregunta más o si hay algún ejercicio o alguna duda que os surja a la hora de editar. Si queréis, lo volvemos a ver. Eso como prefiráis. ¿Vale? De todas formas, ya os digo que con los comentarios que nos pasáis en la encuesta, pues nos serán útiles a la hora también de pensar en nueva formación, nuevos contenidos que os interesan. Vale, perfecto. Pues yo veo que por ahora no vais teniendo más preguntas. Quiero pensar que eso es porque está bastante más claro. Mira, tengo aquí otra pregunta que a lo mejor nos puede valer. Luciana pregunta que si en una misma lámina, entiendo que es en el mismo slide, podemos poner dos ejercicios. Mira, te lo voy a enseñar. Déjame que salga de este modo de preguntas y respuestas. Aquí comparto pantalla. Esto ya lo estáis viendo, ¿no? Mira. Si yo creo un slide, bueno, en este caso voy a aprovechar unos ejercicios que tengo aquí. Mira, voy a duplicar el slide, ¿vale? Y voy a moverlos, los ejercicios. Este lo voy a poner aquí, por ejemplo, en este otro. ¿Ves que aquí tengo dos ejercicios de emparejar? Vale, en teoría no me caben porque solamente tengo dos celdas. Lo que hago es elijo la maquetación de mi slide, voy a poner que quiero que tenga pues 3. ¿Vale? Y aquí ya tengo todos los ejercicios dentro. Lo que tengo que mirar es ya luego que me quede bien la portada, que me quede bien estas cositas que puedo ir tocando. Pero puedo tener tantos como quiera. Es decir, si yo lo voy duplicando, aquí tengo 5 elementos.
cojo una maquetación de 5 slides, de 5 celdas, perdón, por ejemplo, y lo puedo tener aquí perfectamente. No tienes, el único límite es el número de celdas que tengas, ¿vale? Y que te quede bien, que te cuadre. Si se queda aquí muy pequeñito y no se ve bien, obviamente, ¿qué pasa cuando yo pincho? Esto, coge todo el tamaño del slide. Entonces, si tengo un alumno que está completando mi slide con varios ejercicios, cuando quiera hacer uno, ¡pam!, tomará todo el tamaño del slide disponible. ¿De acuerdo? No sé si os surgen algunas dudas más. Vale. De momento veo que queda todo claro. Gracias, Carmen, que estaba viendo aquí tu comentario también. Vale, pues en este caso, chicos, chicas, creo que va llegando el momento de cerrar ya este webinar por hoy y seguiremos en contacto. Espero veros en próximos webinars. Así que nada, muchísimas gracias por estar hoy aquí conmigo. Nos veremos pronto. Entonces, muchas gracias. Hasta luego.